Bueno, ahora sí vamos a hablar ya sabemos la historia de Hanukkah. Lo que nos corresponde hoy es estudiar acerca de puntos más generales. Así que bueno, vamos a ver, después de que sucede todo esto de Hanukkah, ¿qué es lo que vamos a conmemorar cuando nosotros celebremos Hanukkah? ¿En qué tenemos que estar pensando cuando nosotros estamos encendiendo esas velas? Cuando nosotros estamos sentados mirándolos, porque recuerden que nosotros tenemos que estar, hay un mínimo de tiempo que tenemos que estar sentados viendo las velas. Hanukkah conmemora todos los milagros que ocurrieron durante el reinado del Imperio Greco-Sirio, en los tiempos del Segundo Templo, cuando ellos nos prohibieron que teníamos que anular todo estudio de Torá y todo seguimiento de las mitzvot. Ellos entraron al hall del templo y violaron todos sus contenidos. Hashem tuvo misericordia de su gente y nos salvó de sus manos. Él le dio fuerza al ejército pequeño que tenían la familia de los Hashmonaim, que eran Kohanim todos. Y finalmente ganamos al ejército de ellos, que eran miles. El día que finalmente nuestro ejército venció a los sirios fue el 25 de Kislev, que es cuando vamos a encender las velitas. Y cuando entraron los judíos al templo, descubrieron que había una botellita de aceite kasher, el cual solamente alcanzaría a durar un día. Pero un milagro ocurrió y el aceite duró por 8 días. Y era la cantidad de tiempo exactamente que les tomó volver a hacer aceite de oliva. Por esta razón es que nuestros sabios establecieron que los judíos van a guardar estos 8 días que comienzan en el 25 de Kislev, la inauguración del templo. Algunos de nuestros poskim nos enseñan que este festival o estos milagros no se dieron a cabo solamente porque Hashem tuvo misericordia, sino porque mucho antes, en la época de Moshe Rabbeinu, este fue el día en que fue terminado el tabernáculo. ¿Se acuerdan del tabernáculo? Ok, el 25 de Kislev fue el día en que terminaron de construir el tabernáculo por primera vez. Y Hashem recordó eso y vio lo que estaba pasando con el segundo templo y vio lo que estaba pasando con nosotros y Hashem hizo nuestro milagro. ¿Qué significa Hanukkah? Hay muchas interpretaciones del significado de Hanukkah, pero pues bueno, vamos a ver cuáles nos está dando aquí el rabino. Dice el nombre de Hanukkah es una abreviación hebrea en la que dice ellos descansaron de sus enemigos en el 25 de Kislev. La segunda interpretación es Hanukkah significa inauguración. Esto implica que en aquel tiempo el templo y el altar fueron reinaugurados y fue kasherizado de los griegos, por así decirlo. De acuerdo con esta explicación, el festival fue establecido en celebración a esta inauguración y no al milagro de las velas en sí, ¿ok? Hay que tener eso claro. Esto nos da un destello de que la inauguración del tabernáculo en la época de Moshe y del Mishkan fue completada el 25 de Kislev y no fue inaugurada hasta el 1 de Nisan. Hashem, por lo tanto, nos dio pago en el mes de Kislev por haber logrado terminar con ese otro proyecto que Él nos había dado muchos años antes. Y hay otros que también dicen que esto tiene que ver con la conmemoración de la inauguración del templo en los tiempos de Haggai Naví, el profeta.
durante el segundo templo. La tercera interpretación es que el nombre de Hanukkah tiene que ver con las palabras Het Nerot, Bealajá, Kevait y Lel. ¿Esto qué significa? Significa 8 velas son encendidas por reglamento de la casa de Hillel. Conocemos la historia de Hillel y Shammai, ¿verdad? Bueno. Ahora, ¿es Hanukkah, la celebración de Hanukkah es de la Torá o es rabínica? Bueno, hay opiniones que nos enseñan que todos los Hagim que han sido instituidos para conmemorar un milagro a Dios tienen obviamente una raíz en la Torá. Pero, acorde con esta reglamentación, la conmemoración de Hanukkah y Purim están teniendo una base originaria en la Torá. Sin embargo, aun cuando esta opinión es válida, porque ustedes saben que en el judaísmo hay miles de opiniones y para Hashem todas son válidas, porque Él no quiere desacreditar a nadie. Sin embargo, la manera en que nosotros celebramos Hanukkah es completamente rabínica. Quiere decir que toda la manera en que encendemos las velas y todas las cosas que están envueltas en la forma de conmemoración, de celebración, son totalmente rabínicas, ¿ok? Estas maneras rabínicas de celebrar este Hag tienen, ya les expliqué, una raíz bíblica. ¿Por qué? Porque en la Torá está escrito que tenemos que adherirnos a las palabras de nuestros sabios y no desencaminarnos de sus palabras. Todo aquel que dice, ay no, esto es una misma que es rabínica, esta no. Todo aquel que dice eso, todo judío que dice eso, está cometiendo un grave pecado. A ver, ¿por qué esta Hag, esta festividad, no está mencionado en la Mishnah? La Mishnah fue escrita por el rabí Yehudá Anasí, que era de la casa de David. Y el milagro de Hanukkah que sucedió con los Hashmonaim ellos fueron de la tribu de Leví. Debido a que esto sucedió, para esa fecha ellos tomaron el reinado de Israel después de esa guerra y le robaron el reinado a la casa de David. Esto nos prueba que Yehudá Anasí no tuvo Ruach HaKodesh para ver el milagro que sucedería en Hanukkah. Por lo tanto, no fue mencionado en la Mishnah. Solamente Yehudá Anasí perdió su Ruach HaKodesh, su inspiración divina, cuando estaba escribiendo la Mishnah, porque Hashem no quería que él se sintiera triste, porque él era de la casa de David y el reinado iba a ser de Leví en esa época. Entonces, para evitarle sufrimiento, Hashem no permitió que él viera esto. ¿Por qué en la diáspora no se guardan 9 días de Hanukkah en vez de guardarse 8? Si saben que en la diáspora siempre se guarda un día más de Hag que en Israel, ¿verdad? Bueno, hay muchos que saben que, siendo que Hanukkah es una festividad rabínica, por lo tanto, no tenemos que ser tan estrictos para requerir que las personas de la diáspora guarden un día extra, aunque sería chévere, pero bueno. Como pasa con Sukkot, como pasa con Pesach, como pasa con Shavuot. ¿Cuál es la fuente del milagro del aceite? Sin lugar a dudas, uno de los grandes sucesos que ocurrieron en Hanukkah fue la historia del milagro, la historia del milagro del aceite. Pero es importante que tengan en cuenta que este milagro se menciona en el Talmud de Babilonia y no se menciona en el Talmud de Jerusalén. Y debido a esto es que cuando nosotros hacemos Al-Hanisim, si saben cuándo hacemos Al-Hanisim, pues cuando estamos rezando en la Shmona Esrei y en el Birkat Hamazon hay un pedacito que se le agrega en estos días que se llama Al-Hanisim. Y
en este pedacito, que se llama Al-Hanisin, no menciona esta parte del milagro del aceite. Es por eso, es porque solamente aparece en el Talmud de Babilonia y no aparece en el Talmud de Jerusalén. Y debido a que solamente tenían una fuente para estudiar cómo fue el milagro del aceite, que era el Talmud de Babilonia, nuestros sabios se inquietaron de no tener más contenido, de no tener más detalles al respecto, y lo que decidieron hacer fue empezar a buscar entre libros seculares hasta que llegaron a las memorias de Antíocos. Y entonces ahí estaba escrito en las memorias de Antíocos. Ustedes saben que todos los reyes para esa época iban escribiendo, bueno, en esta época también, porque el rey de reyes, el santo, bendito es, tiene un libro de la vida en donde va escribiendo cada noche cuando nosotros nos acostamos a dormir todo lo que hicimos en el día y si fue productivo o si no fue productivo, y se nos hace una reunión con todos nuestros ángeles abogados y con nuestros ángeles acusadores, y se nos hace firmar en el libro: vas a hacer teshuvá mañana de lo que hiciste mal, y los ángeles acusadores están dispuestos a que no lo hagas, a intervenir en esa situación para que tú tengas la oportunidad de demostrarle a Hashem que de verdad lo quieres y vas a luchar por él. Y los ángeles abogados están dispuestos a luchar contigo y a darte fuerzas y a tener esa vocecita interna que te está diciendo todo el tiempo: dale, dale, no te detengas, dale, dale, dale. Sí, esto pasó así, pero no le pongas cuidado, dale para adelante, dale para adelante. Entonces, para esa época había un libro también en donde se escribía todo lo que hacía el rey, todo lo que sucedía con su reino. Y en ese libro, es igual que el libro que se habla de la historia de Purim, en la Megilá de Esther, se habla de un libro donde se escribían todas las cosas que sucedían en el reino, ¿recuerdan? Bueno, pues aquí estaba escrito esto, y a nuestros sabios se les ocurrió que ahí quizás estaba escrito, y fueron y buscaron en todas las memorias de los libros escritos en antiguos y encontraron. ¿Por qué nuestros sabios instituyeron 8 días? Y hay muchas explicaciones para esto. Cualquiera dice: no, pues es que el aceite duró, las velas duraron 8 días. Pero bueno, hay varias razones, no es solamente esta. La primera razón es que esta botellita de aceite fue distribuida entre los 8 candelabros del templo. Por lo tanto, se suponía que solo durara un día, y ni siquiera se suponía que durara todo el día. Se imaginarán lo que sintieron cuando vieron: oh, no se está apagando. Y llegó la noche y decían: oh, no se está apagando. Y esa alegría de ver que esa llama seguía todavía encendida. Oh, no se está apagando. Debe ser algo muy emocionante. Otros dicen que el aceite fue puesto en la menorá y que sencillamente el aceite no se consumía. Aunque estaba encendido, nunca se vio que se estuviera consumiendo. Otros enseñan que solamente 1/8 del aceite se iba gastando cada día. Otros dicen que el aceite se acabó, pero las velas nunca se apagaron. Que fue que el Rebbe de Lubavitch dice que esto fue lo que sucedió en el Kodesh HaKodashim cuando Aarón encendió la menorá por primera vez. Nunca se apagó más. Y otros dicen que el hecho de haber conseguido una botella de aceite kasher, nada más eso, ya era un primer milagro que sucedió el primer día. Desde ahí ya estaban comenzando los milagros. Yo digo que los milagros comenzaron desde que los macabeos levantaron el vuelo y dijeron: nosotros vamos a poder con toda esta gente. Otros dicen que querían que durara la misma cantidad de tiempo que Sukkot, entonces por eso lo pusieron de esa cantidad de tiempo. Y otros dicen que en el primer día nosotros celebramos la victoria en contra de los griegos, de los cuales se terminó la batalla ese día, y solamente el milagro del aceite tiene relevancia en los siguientes 7 días. Y otros dicen que corresponde a los 8 días de la Milá, y que por eso se celebra por 8 días, porque por fin otra vez tenían derecho a hacerle bris milá a sus hijos. ¿Por qué la necesidad de un milagro? Si ellos hubieran podido usar aceite que no estaba sellado. Por ejemplo, hay muchos países en donde
no se consigue aceite kasher, pero la halajá dictamina que todo aceite de oliva, por la manera en que es hecho el aceite de oliva, para poder que tenga el sabor que le corresponde, no puede estar revuelto con otra sustancia que no sea las aceitunas, el aceite de la aceituna en sí. Ahora, para poder ser aceite de oliva solamente tiene que contener el aceite de las olivas. Por lo tanto, si no se consigue aceite kasher en una ciudad, está permitido consumir un aceite de oliva que no tenga ningún sello de kashrut, por lo que les expliqué. Ahora, si esto está permitido, ¿por qué entonces ellos no podían usar un aceite que ya se sabe que el aceite de oliva solamente va a contener aceite de oliva? Entonces, ¿por qué ellos solamente dijeron no, nosotros lo vamos a hacer de esta manera y nosotros no vamos a poner un aceite que no tenga el sello del Cohen arriba? Porque ellos se empecinaron de esta manera. Entonces, sí, era solamente un empecinamiento, ellos estaban empecinados en que solamente iban a poner ese aceite cuando ya los rabanim habían dictaminado que se podía usar un aceite que no tuviera el sello ese. ¿Para qué entonces, si era solamente un empecinamiento, Hashem iba a hacer tal milagro? ¿Para qué? ¿Para qué Hashem se molesta regalándonos un milagro cuando solamente estamos empecinados en hacer algo? Y hay otras salidas para conseguir el mismo propósito. La explicación es la siguiente. Hashem hizo este milagro solamente para mostrar el amor que tiene por su pueblo. Hashem nos da todos los milagros que nosotros le pedimos solamente para mostrarnos cuánto nos ama. No existe otra razón, ni tiene que existir otra razón material, física o concreta o experimental para que Él nos conceda los milagros que nosotros le pedimos a diario. Así que si muchas veces tú piensas, ay no, ¿cómo voy a estar pidiendo eso? Qué egoísta soy, habiendo tantas personas que no tienen tal cosa, que no tienen tal otra, y yo pidiendo estas bobadas. Como a veces, como todas las mujeres, nos antojamos de cosas. Ay, yo quiero tal cosa, yo quiero esos aretes, ay, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Es normal. Hashem nos creó para la belleza. Hashem no nos creó para que seamos hombres. Hashem nos creó con inclinaciones hacia el maquillaje, nos creó con inclinaciones hacia las joyas, hacia la vestimenta bonita, No estoy diciendo que violen las leyes de recato. Estoy diciendo que la mujer fue creada para ser bella, para atraer a su cónyuge. Les voy a contar una historia personal. Pero espérense, primero déjenme terminar aquí. Toda la idea detrás del milagro de Hanukkah es que el espíritu tiene que estar más elevado que el cuerpo, que el espíritu tiene que tener el control de tu cuerpo y que Hashem es el único Dios sobre este mundo. Que la santidad tiene que estar por encima de las impurezas de este mundo, que nuestra pureza personal, hagan de cuenta que nosotros somos una vela, que el cuerpo es la materia de la vela, que el fuego es la neshama que siempre tiende a estar yendo para arriba, para arriba, para arriba. Entonces, toda la idea de esto es, sé tú mismo una vela, que aunque eres material siempre tiendes a subir y te das cuenta que yo soy el único Dios. Y por amor a esta realidad, yo te voy a conceder ese milagro. Y ahora, por no perder la idea de lo que les estaba hablando de Hanukkah, se me olvidó qué era la historia que les iba a contar. Ya recordé. Yo tuve una época en mi vida en que empecé a estudiar mucho sobre el recato y me empecé como que a pegar totalmente a unos rabanim que eran súper estrictos con las leyes de recato. Y yo siempre he sido una mujer que me gusta maquillarme. Me fascina maquillarme porque a mí me gusta la pintura. Yo estudié artes plásticas y entonces lo mío es la pintura, los colores, las formas, la armonía. ¿Sí me entienden? Entonces yo
hago cuadros, yo pinto las paredes de mi casa y todo eso, esa sensación de ese placer, de ese que me produce, también lo hago en mí, que es maquillándome. Y eso a mí me produce un placer grandísimo y me hace darle gracias a Hashem por los colores, por las tonalidades de la vida. Empiezo yo a meditar en todo esto cuando yo estoy pintando. Bueno, el punto es que yo me empecé a pegar a estas que no es para criticarlos, Hasbe Shalom, solamente me empecé a pegar mucho a ellos y dejé de maquillarme, dejé de ponerme pelucas, dejé de vestirme en la manera que me gustaba. A mí siempre me ha gustado vestirme con colores, con formas, me ha gustado siempre ponerme tacones. Yo dejé de hacer todo eso y solamente andaba como decían estos Rabanim. Pero poco a poco empecé a darme cuenta que me estaba sintiendo como un poco triste. No era triste en realidad, como que estaba triste y me tiraba a llorar, sino que me sentía como apagada, esa es la palabra, yo me sentía apagada. Y entonces yo decía, pero ¿por qué me siento así? Yo estoy haciendo todo lo que Hashem me está pidiendo. Bueno, yo al pasar el tiempo descubrí que eso es una visión del judaísmo, que cada quien tiene su propia visión y conforme a cómo es tu propia visión que Hashem te trajo a este mundo, tú debes conseguir un rabino que se acople a esa visión y que tú puedas surgir, tú puedas florecer, tú puedas brillar tal como eres, porque toda persona que se siente apagada no puede brillar y no puede traer su misión a este mundo, que de hecho es traer en Teshuvá a todas las personas que le rodeen, sean judíos o no judíos. Cada quien tiene una misión en este mundo. Hay unos que nacieron para ser judíos, otros que no nacieron para ser judíos. Y Baruch Hashem por eso. Entonces, yo empecé a notar que yo necesitaba ya, que esa no era yo. Esa no era yo. Ya yo me mantenía muy en silencio, yo soy una persona de mucha alegría, me gusta poner la música a todo volumen, estar bailando, saltando, gritando, y esto me daba mucha fuerza. Y yo dejé de hacer todas esas cosas porque ya no era recatado. Hasta que un día comprendí esto, que yo tenía que ser yo y que yo tenía que brillar por lo que yo era. Y bueno, encontré el Rebbe de Lubavitch, encontré a Chabad, y es como si hubiera encontrado el lugar donde yo enchoclé completamente y donde pude unirme a una visión judía en que no me opaco, en que puedo ser quien soy, en que puedo brillar ilimitadamente, en que no hay vergüenza con que yo sea líder en mi casa para algunas cosas, en que no me están diciendo que la mujer tiene que ser sumisa, callada, desmaquillada. Encontré el lugar donde me dejaban ser mujer y donde me dejaban usar todas estas cualidades que Hashem me da de liderazgo con alegría, con simplicidad, sin luchar, sin pelear con nadie. De hecho, mi esposo, él nunca me ha pedido nada. Él nunca me ha pedido sea así, sea asá, hace esto, lo otro. Él nunca me ha pedido nada. Nada es, literalmente él nunca me ha pedido nada porque él dice que él no tiene que esperar nada de mí. Y a él no le ha importado, él solamente, cuando hicimos conversión y a él no le ha importado por todos los lugares que yo lo he llevado, porque yo, como un pajarito que buscaba la libertad, andaba de flor en flor, ay, veamos cómo es esto, ay, veamos cómo es lo otro, ay, veamos que yo no sé qué, y yo me lo he llevado arrastrado, y él solamente, sí, pero no me lleves a tanta velocidad, no, pero veamos esto cómo es aquí, no, pero veamos esto cómo es acá, y a él no le ha importado nada, y ha ido conmigo, ha llegado conmigo hasta el fin de este presente. Pero finalmente cuando yo encontré el lugar donde yo pertenecía, yo logré poder brillar. Entonces, quiero decirles a ustedes, la feminidad no es un motivo de vergüenza, la feminidad no es un motivo de preocupación. Ser mujer no implica dejar de ser madre y o dejar de trabajar. Ser mujer no implica dejar de ser lo que eres. Hay muchas mujeres en Israel que piensan que no son verdaderamente madres si usan una epidural para tener a sus hijos. Ellas piensan que tener un hijo implica ese sufrimiento del parto. Yo no pienso eso. Yo soy una mente completamente
avanzada, mis padres son médicos y a mí me enseñaron que entre menos dolor, más alegría, y eso es lo que yo hago. Yo medio siento un dolor de cabeza y yo, ahí mismo me tomo una medicina. Yo no voy a estar esperando, ay, no, espérate a ver cuándo es que me voy a curar. No, por fe me voy a curar. No, yo no soy así. Yo soy sumamente práctica. Si no tengo una bañera para los niños, pues los lavo en el lavamanos y no me causa ningún estrés. Solamente tengo que dejarme llevar. No, de ser madre y ser mujer no implica tampoco llevar todas las cargas del hogar. Por ejemplo, yo soy mujer, yo soy madre, yo hago mi función de madre, pero mi esposo tiene que hacer su función de padre. Y entre sus funciones de padre también está ayudarme a limpiar, está ayudarme a lavar la ropa, doblarla, guardarla en los closets, lavar el baño, cambiar a los niños el pañal, ayudarme a cocinar, hacer cosas. Y nos turnamos. Porque yo me aburro de cocinar. Todos los días cocinar para mí es aburrido. A mí me gusta cocinar, pero todos los días pensar como que, uy, ¿qué les voy a dar allá a los niños? Que no se me aburran porque entonces dejan de comer y se me ponen flaquitos y a mí no me gusta que estén flaquitos. Entonces, cada matrimonio y cada relación tiene que tener su propia originalidad y tiene que tener su propio sazón, porque si no, no van a brillar, no van a ser una familia feliz. No hay que autoimponerse cosas que no te hacen feliz. De verdad, si tú eres una mujer que a ti te gusta hacer unas cosas y donde estás no es permitido, siempre que esté dentro de la halajá, obviamente. Yo no estoy diciendo violemos el Shulchan Aruch, Hasbe Shalom. Siempre que esté dentro de la halajá, tienes derecho a ser mujer. Las mujeres cuando salieron de Mizraim se maquillaban, se ponían ropas hermosas, se ponían joyas. De hecho, en la Gemara está escrito que el hombre tiene que honrar a su esposa en cada festividad dándole joyas para que ella se sienta bella. Está escrito en la Gemara. Y eso es una costumbre sumamente práctica en el judaísmo hasta esta época. Todos los hombres que tienen conocimiento de esto saben que para cada festividad le tienen que dar una joya a su esposa, independientemente de los zapatos que se va a estrenar, la ropa que se va a estrenar, y si se va a estrenar una peluca o se va a estrenar una pañoleta. Eso ya es como una obligación. Si una mujer le pide una joya a su esposo, es como que él tiene que salir corriendo y ver cómo hace para conseguir esa joya. Y es tan grande esta mitzvah de embellecer a la esposa que Hashem dice, si tú haces esto, yo te voy a dar riquezas. Así está escrito en la Gemara. Solamente el hombre que hace esto va a tener riquezas. Entonces, estoy diciéndoles esto porque me pareció muy, no sé cómo explicar, me dolió ver que hay una persona que me preguntaba, ¿pero acaso maquillarse no está prohibido? Pero es que veo que siempre te pones muchas pelucas diferentes. ¿Eso no está prohibido? Me dio pesar de saber que ella quiere ser mujer y no lo es porque tiene miedo de violar la halajá. Las mujeres para la época del tabernáculo se ponían faldas hermosas para hacer sus danzas. Tenían muchas joyas. ¿Con qué creen que construyeron los espejos y las cosas de metal del templo? Con las joyas de las mujeres. Sí, las dieron en donación, pero no significa que ya no iban a tener más. Eventualmente volvieron a llenarse de joyas. Las mujeres tienen esta feminidad y no se puede quitar la feminidad de la mujer porque entonces estás acabando con la mujer. Tampoco significa que el rol de la mujer en el judaísmo es solamente cuidar niños y cocinar y limpiar la casa. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Las mujeres en el judaísmo han trabajado duro y han salido adelante ellas solas. De hecho, está escrito por nuestros sabios, las mujeres son una propia nación. Ellas solas son una nación. Ellas no nos necesitan a nosotros. Ellas pueden trabajar, educar a los hijos, embellecerse, hacerse todo lo que ellas quieran, salir adelante, ser exitosas y felices
Y nosotros no somos parte de eso. Nosotros necesitamos conquistarlas, nosotros necesitamos mantenerlas contentas, darles un buen lugar. Y cuando una mujer se casa con un hombre, está escrito en su ketubá, en su contrato matrimonial, y esto se tiene que hacer. Que él le va a dar vestimenta, que él le va a dar techo y que él le va a dar relaciones maritales para que ella sea feliz. No en el momento que él quiere, sino en el momento que ella quiere, ¿ok? Y es el hombre quien tiene la responsabilidad de darle la comida a la mujer. No es la mujer la que tiene la responsabilidad de darle la comida al hombre. Y darle comida a una mujer implica desde la comprada de la comida, si es que no lo estás cosechando porque ya estamos en otra generación, hasta la cocinada. ¿Y darle techo a la mujer significa que las vas a tener en un basurero? No, significa que es tu responsabilidad tener esa casa limpia, no la de la mujer. Entonces, no se confundan cuál es el rol de la mujer. El rol de la mujer es el rol que ella quiera tener, ¿ok? No se confundan. De hecho, los hijos en el judaísmo son del padre, y está escrito. Le dio hijos a Isaac, que le dio un hijo a yo no sé quién, le nació un hijo a yo no sé cuántas. Cuando dicen le nació un hijo, nunca dicen, ay, van a hacer el brit. Sí, es que le nació un hijo a Isaac. Nunca dicen el nombre de la mamá. Ay, es que le nació un hijo a Perenceja. No, nunca dicen así. Los hijos son del padre en el judaísmo. ¿Ok? Así que es responsabilidad del papá. Si sus hijos son del padre, es responsabilidad del papá. La educación, la cambiada del pañal, la levantada por las noches. Olvídense, esa visión de que la mujer tiene que estar en la casa, eso es falso. El judaísmo, cuando uno está aquí adentro y uno ve cómo funcionan las cosas en realidad, el judaísmo es la religión más feminista que hay en el mundo. Se protege a la mujer por todos los lados. Si un esposo va donde el rabino y le dice, rabino, es que mi esposa no se quiere levantar por las noches a cuidar a su bebé y no le quiere cambiar el pañal y no quiere cocinar en la casa, ¿saben lo que le va a decir el rabino? Pues entonces ponte a hacerlo tú, remángate la camisa y ponte a lavar la loza y ponte a limpiar la casa porque es tu responsabilidad, no es responsabilidad de ella. ¿Ok? Y cuando fui a la Ulpan a aprender hebreo, conocí una parejita y nos pusimos a conversar, estaban recién casados. Bueno, tenían como 1 año de casados. Y me dio mucha curiosidad porque estaban hablando de las ketubot. Y yo dije, yo porque estaba recién convertida, pero yo no sabía que te podía poner tantas condiciones en la ketubá, se la tuviera puesto un montón de condiciones. La muchacha puso que si él se quería divorciar de ella, le tenía que pagar $5 millones y además de eso, de que ella nunca iba a lavar un solo plato en su casa. Y lo escribió en la ketubá y es un contrato. Y además le dijo que 3 veces por semana tenía que cocinar él porque a ella se aburre de cocinar. Y le puso un montón de condiciones que yo decía, ¿cómo una persona puede estar pensando en algo así cuando se va a casar? ¡Qué muchacha tan realista! Es una muchacha realista, sabe lo que ella es, sabe lo que ella quiere, pero esto solamente pasa. Les digo por qué. Porque en el judaísmo se vive... ya no voy a alcanzar a hablar más. En el judaísmo se hace lo que es las citas sin estar enamorados. Y cada uno dice, mira, esto es lo que yo quiero para mi vida. A mí no me gusta lavar platos, así que yo nunca voy a lavar platos. ¿Aceptas o no? Ay, mira, y si tú te quieres divorciar de mí, a mí no me vas a dejar sin dinero. Por lo menos me tenés que dar $5 millones para yo saber que yo con eso puedo comenzar. Eso solo pasa porque no están involucrando emociones antes de casarse. Entonces, bueno, me tocó cortar aquí, pero solamente quería dejarles claro cuál es me hacen mucho esta pregunta. Cada quien hace lo que les hace feliz. Si yo veo que mi esposo está muy cansado, yo no le voy a decir, no, tú verás, tienes que darme algo de comer. No, uno también quiere cuidarlos, quiere protegerlos, quiere consentirlos, uno quiere que todo el mundo esté bien, él sabe hasta qué punto darme, él sabe cuándo yo lo necesito, yo sé lo mismo. Yo sé cuándo me necesita, cuándo yo tengo que estar ahí. Entonces, todo esto es por la misma razón que Hashem hizo el milagro de Hanukkah. Todo esto se trata de amor. Es una demostración de amor. El matrimonio a diario es una demostración de amor. Entonces, eso es lo que quería que les quedara claro. Se me acabó el tiempo, no terminé lo que tenía que decir Hanukkah, pero Hashem las bendiga. Ya viene Hanukkah.